Y bueno, habíamos visto en la anterior clase las ecuaciones para el flujo permanente y uniforme en los canales. Ya hemos desarrollado todas las ecuaciones y entre ellas hemos visto la ecuación de continuidad, ¿no es cierto? La ecuación de continuidad, la ecuación de resistencia al flujo, es decir, la primera ecuación de Antoine-Chessy, y luego la ecuación de Manning, como les había contado, ¿no? Y combinando estas dos últimas ecuaciones, se obtiene lo que hemos denominado la ecuación de flujo. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es aplicar estas ecuaciones. Estas ecuaciones se utilizan para dos actividades principales. Uno, se llama analizar el flujo en un canal existente. Y segundo, también se utilizan para diseñar canales. Entonces, lo que vamos a hacer en esta oportunidad es la primera parte, es decir, analizar el flujo en un canal existente. Y aquí viene una serie de ejercicios. Analizar el flujo en un canal. Esta actividad implica, en primer lugar, determinar los parámetros geométricos e hidráulicos del canal y a continuación caracterizar el flujo en el canal. ¿Ya? Y bien, allá, sin más preámbulos, ahí tenemos los ejercicios ya. Y dice, analizar el flujo en los siguientes canales. Uno, canal rectangular. Dice, por un canal de hormigón rectangular de 12 metros de ancho está circulando agua con una profundidad de 2.5 metros, es decir, el tirante. La pendiente del canal es 0.0028. Determinar, bueno, para nosotros es analizar el flujo en el canal. Es la orden más completa que solo determinar la velocidad y el caudal. Que por supuesto lo vamos a hacer eso, ¿no? Pero la orden completa es analizar el flujo en el canal, ¿ya? Y entonces ahí tenemos el canal, los datos, ¿no? Y la solución. En primer lugar, inciso A, como dice, calcular todos los parámetros geométricos e hidráulicos, ¿no? Entonces, ahí hacemos uso de las relaciones que habíamos dado ya en la tabla 1, ¿no? Ahí tenemos el ancho B del espejo de aguas, el área, el perímetro mojado, el radio hidráulico, la profundidad media, ¿ya? A ver, ustedes verifiquen los resultados. Verifiquen los resultados, ¿ya? Y ahí tenemos la velocidad media del flujo en el canal aplicando la ecuación de Chessy-Manning. La voy a denominar siempre así yo, en lo posible, Chessy-Manning, en honor a la verdad. Entonces, velocidad igual a esa expresión. Aquí les estoy presentando los resultados con 3 decimales, redondeado al tercer decimal. ¿Ya? Redondeado al tercer decimal aquí y aquí simplemente un decimal está, ¿no? Ya, ok. A ver, revisen por favor los resultados, estimados jóvenes y señoritas. Revisen los resultados. Es simplemente hacer los cálculos con su calculadorita escolar, multiplicación y división. Bien, me imagino que ya han verificado, ¿no? Que así, estos valores, la velocidad, el caudal. ¿Está claro, no, jóvenes, señoritas? Bueno, y a continuación viene el inciso B que les decía, caracterizar el flujo en el canal. Bien, en primer lugar, el flujo en el canal es permanente y uniforme. ¿Por qué?
Porque este es el tipo de flujo que estamos estudiando. Este es el tipo de flujo que estamos estudiando, entonces estamos seguros de que el flujo es permanente y uniforme. Ahí en el título decía ecuaciones del flujo permanente y uniforme, ¿no es cierto? Entonces, este es el tipo de flujo que estamos estudiando. Y ahí viene. Ya entonces aquí hay dos criterios, el criterio temporal y el criterio espacial. Ya están contestados a eso. Ahora viene el criterio de la viscosidad, es decir, número de Reynolds. Y vamos a suponer una temperatura de 20 grados centígrados. Creo que aquí lo he mencionado, ¿o no? No lo he mencionado, pero la temperatura del agua es 20 grados centígrados para todos los casos. Entonces, para la temperatura del agua de 20 grados centígrados, la viscosidad es igual a este valor. Calculamos el número de Reynolds ahora. Velocidad por radio hidráulico entre la viscosidad. Y resulta un número mucho mayor que 12.500. Por lo tanto, el flujo es turbulento. Bien, y ahora vamos con el cuarto criterio. Criterio gravitacional. Y para ello tenemos que conocer el número de Froude, calcular el número de Froude. Ahí está el número de Froude, su ecuación, y reemplazamos los datos que tenemos y nos sale que el número de Froude es 1,20 mayor que 1. Por lo tanto, el flujo en el canal se desarrolla en régimen supercrítico. En conclusión, el flujo en el canal es permanente, uniforme, turbulento y régimen supercrítico. ¿Ya? Esa es la conclusión entonces de caracterizar el flujo en el canal. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Sí, sí, ingeniero. Supongo que está suficientemente claro porque aquí está explicado, pero como para peladitos, así, ¿no? Ok, y ahora tenemos el canal triangular. A analizar el flujo en el canal mostrado en la figura a continuación. Ahí tenemos el canal triangular. El tirante 1,3 metros. M1 igual 2, M2 igual 3, ¿no? O sea, es un canal asimétrico. Pendiente, coeficiente de rugosidad y la temperatura del agua. Solución. Y ahí están las ecuaciones que tenemos que utilizar. Las ecuaciones para los cálculos geométricos e hidráulicos. Ahí están. ¿Ya? Entonces, inciso A, parámetros geométricos e hidráulicos. Ahí están los cálculos. Revisen, por favor, revisen los resultados.
Sí, ingeniero. Bueno, muy bien. Entonces, y a continuación ya viene caracterizar el flujo en el canal. ¿Ya? Caracterizar el flujo en el canal. Y decimos entonces el flujo es permanente y uniforme. El número de Reynolds nos resulta un número mucho mayor que 12.500, por lo tanto el flujo es turbulento. El número de Fruit resulta un número menor que 1, entonces el régimen es subcrítico. ¿Ok? Y ahí termina entonces la tarea analizar el flujo en el canal triangular. Y ahora viene el canal trapezoidal. Analizar el flujo en el canal. Ahí está, esta es la pendiente. Este es el canal. M1 igual a M2 igual a 1.5. O sea que se trata de un canal simétrico, porque M1 es igual a M2. N 0,015, el tirante 2.5, y aquí están las ecuaciones que tenemos que utilizar. A ver, háganlo ustedes, por favor. Ahora háganlo, ¿ya? Ok. La temperatura sigue siendo 10 grados centígrados. Ok. 10 o 20, ingeniero. La temperatura sigue siendo 20 grados centígrados. Disculpen. Que han resuelto ustedes el problema planteado y me imagino que han llegado a estos resultados. Parámetros geométricos e hidráulicos, ahí están. Luego viene caracterizar el flujo y han obtenido estos resultados que se muestran acá. Me imagino que sí. ¿No es cierto? Ahí los tienen. Muy bien, entonces en esa forma se utilizan estas ecuaciones tan sencillas, ¿no? Y estamos realizando esta tarea de analizar el flujo en el canal. Y aquí viene otro ejercicio más. Canal circular. Analizar el flujo en el canal de sección circular para los datos mostrados a continuación. Y ahí está la pendiente del colector, el coeficiente de rugosidad, tirante, y el diámetro del colector, 1 metro. Y ahí están entonces las ecuaciones que vamos a utilizar. Todas estas ecuaciones son de la tabla 1, ¿no? Y ecuaciones mostradas en la tabla 1. Bien, y la solución. Inciso A, determinar los parámetros geométricos e hidráulicos. En primer lugar, hallar el ángulo θ. Y a continuación, hallar los parámetros geométricos e hidráulicos. Hasta ahí. ¿Ya? Y luego caracterizar el flujo. ¿No? Caracterizar el flujo. ¿Ok? Bien, a ver, háganlo ustedes. A ver, revisen por lo menos, revisen que los resultados sean los correctos, porque ya está resuelto el ejercicio, así que simplemente revisen los resultados, ¿ok? Háganlo, por favor. Familiarícense con las ecuaciones y con los cálculos que tienen que ser. Está acá todo tan bien explicado, pero como para peladitos, ¿ya? Así que no creo que ninguno se pierda en ello. La parte de la pregunta, por favor, lo lleva el mouse, por favor. Ahí está, joven. ¿Y ahora qué? Reclamaron. Afirman que el seguro está financiado.
Compañero Vidal, por favor, tu audio. Simplemente, a ver, ese es el micrófono. Secretario, secretaria, por favor, controlen. Le hemos avisado, ingeniero, pero no hace caso el compañero. A ver, ¿quién es ese alumno? Lo voy a sacar de la sala, pues. A ver, indíqueme, a ver, ayúdenme. ¿Quién es? Vidal Olivera. ¿Quién? Vidal Olivera. Vidal Olivera acaba de apagar su micrófono. Alumno que tenga encendido, pues si no hacen caso, voy a tener que sacarlo de la sala, pues. Claro. Ya, muy bien. Ok, entonces, mis estimados jóvenes, señoritas, me imagino que ya han hecho los cálculos respectivos, ¿no? Y estos son los resultados. Ahí está el ángulo, los parámetros geométricos e hidráulicos y caracterizar el flujo. ¿Ya? Bien, entonces en esa forma tan sencilla se realiza la tarea a analizar el flujo en un canal. Pero eso es cuando tenemos todos los datos. ¿Qué significa tener todos los datos? Que tenemos que tener el tirante en primer lugar, la geometría del canal, etcétera. Pero el tirante es un dato muy importante. Si no tenemos el tirante, entonces nunca vamos a poder realizar la tarea de analizar el flujo en el canal. ¿Ya? Entonces, aquí como en el ejemplo a continuación, ejemplo 5, dice, sea el canal mostrado en la figura. Se desea analizar el flujo en el canal, considerando que el caudal, ahora caudal transportado es de 25 metros cúbicos por segundo. Y ahí están los datos, caudal, ancho del canal, pendiente, coeficiente de rugosidad, y no tenemos la pendiente, jóvenes. No tenemos la pendiente. Por lo tanto, no podemos realizar la caracterización del flujo directamente. Para ello tenemos que hallar en primer lugar la pendiente, a partir de este dato que nos dan el caudal. Para este caudal vamos a hallar cuál es el tirante que le corresponde. Y entonces lo que tenemos que hacer es, dice, en primer lugar se debe determinar el valor del tirante a partir de la ecuación del flujo. Siguiente. Esta es la ecuación del flujo. Observen que estos términos los conocemos. N, Q y J. Ahí están. N, Q y J. Área y perímetro no conocemos exactamente. Solamente conocemos la base, pero no conocemos el tirante. Pero entonces yo puedo escribir área, base por altura, 8 por Y. Perímetro, base más 2 veces el tirante o la altura. Así. Y luego reemplazar estas expresiones en la ecuación de flujo correspondiente. Ahí está. ¿Miren? Resolvemos ahora esta ecuación. Resolvemos la ecuación y sale de ahí el tirante. ¿Ya? ¿Está claro? A ver, resuelvan la ecuación, jóvenes. Resuélvanla, por favor.
Bueno, me imagino que ya han resuelto y salió el mismo resultado, jóvenes. De acuerdo, el mismo resultado entonces. Y igual 0,933 metros. Entonces, una vez que ya tengo el tirante conocido, entonces a continuación ya puedo hacer el inciso A, calcular los parámetros geométricos e hidráulicos. Y luego el inciso B, caracterizar el flujo. ¿No? Así hemos completado la tarea de analizar el flujo en el canal. ¿De acuerdo? Bien. A ver, aquí ahora un canal trapezoidal, dice. Analizar el flujo en el canal mostrado a continuación. Ahí tenemos los datos. Caudal, pendiente, coeficiente de rugosidad, ancho de la base, taludes, 1.5, ambos taludes. Ahí está. Entonces, como podrán observar, no tenemos el tirante. Está el caudal. En reemplazo del tirante está el dato caudal. Y ahora entonces ya utilizamos estas ecuaciones. El ancho A, o más bien el área A, ¿no? Tratándose de un canal simétrico, entonces esto es. En función de Y, fíjense. El perímetro en función de Y. Estas dos expresiones necesitamos para entrar en esta ecuación. Entonces, N, Q y J conocemos. N, Q y J. El área, ahí está. Todo este cálculo da 30,37. Igual a área a las 5 tercios entre perímetro a las 2 tercios. Ya, o sea, 30,37 ahora es igual a esta expresión. Es decir, es una ecuación con una incógnita. Resolvemos la ecuación. ¿Ya? Y ahí la solución me da 2,37. Verifiquen, a ver, por favor, verifiquen si esa solución es correcta. Verifiquen los resultados que se muestran acá. En primer lugar, este cálculo da 30,37 y luego 30,37 igual a esta función. Resolviendo, dice que el tirante Y tiene que ser 2,37. A ver, verifíquenlo, por favor, jóvenes. Verifiquen. Sí, sale 30,37. Ahora verifique que 30,37 igual a esta función, de ahí resulta la solución que el tirante debe ser 2,37 metros. A ver, verifiquen. Muy bien, entonces una vez que han calculado el tirante, ¿no? Una vez que han hallado el tirante, ahora ya podemos proceder a calcular todos los parámetros geométricos e hidráulicos y luego caracterizar el flujo en el canal, ¿no? Ahí tenemos los cálculos, parámetros geométricos e hidráulicos y caracterizar el flujo en el canal. ¿Ya? Bueno, esa ya es una tarea secundaria que ustedes ya la saben hacer, ya hemos hecho los anteriores ejercicios. Es reemplazar los datos en las fórmulas. Y solamente tienen que saber manejar su calculadora, nada más, ¿no?
utilizar las fórmulas. Bien, y ahora tenemos un canal circular. Dice analizar el flujo en el colector sanitario, que tiene un coeficiente de rugosidad de 0,013, de diámetro 0,60 metros y está trazado con una pendiente de 0,2%, por el cual circula un caudal de 125 litros por segundo. Digamos que es de aguas residuales. 125 litros por segundo de aguas residuales. Entonces ahí tenemos los datos, fíjense. La ecuación que tenemos que utilizar, ¿no? La ecuación de flujo y las ecuaciones de los parámetros geométricos e hidráulicos. Ahí están todas las ecuaciones. Entonces, aquí tenemos como dato el caudal, el diámetro, ¿no? Y no conocemos el ángulo tita. En este caso no conocemos el ángulo tita. ¿Por qué? Porque no tenemos el tirante. Tenemos el diámetro, pero no tenemos tirante y tampoco conocemos tita. Entonces, tenemos que plantear las ecuaciones de área y perímetro en función de tita, ¿no? Área, fíjense, es así. Perímetro. En estas ecuaciones conocemos el diámetro. Reemplazando área, resulta esta expresión en función de tita. Perímetro, resulta este valor en función de tita. Y ahora reemplazamos estas ecuaciones de área y perímetro en la ecuación de flujo. N, Q y J, ya tenemos N, Q y J, ya, este valor. Y ahí está área a las 5/3 dividido entre perímetro a las 2/3. ¿Ya? Entonces, hacen este cálculo y les sale 0,0363. ¿Ya? A ver, háganlo hasta ahí. Háganlo, verifiquen a ver ese resultado, el 0.0363. Elemental, así que ya. Y ahora dice que 0.0363, ¿no? Ahora fíjense la operación que se hizo. Este número que está en el numerador acá pasa al denominador, al otro lado. Y este número que está en el denominador pasa al numerador para simplificar la función. Y entonces todo este número da 2,86. 2,86 igual a esta función. Y a esa función yo lo llamo f de tita. F de tita tiene que ser 2,86. Bueno, y yo resolví este problema. A ver si ustedes pueden resolverlo directamente con las supercalculadoras que ustedes tienen, seguramente van a poderlo resolver. Pero como yo tengo una calculadora muy sencilla, entonces yo apliqué aquí el método de prueba y error que he desarrollado yo mismo. Un método de prueba y error. Entonces aquí yo supongo un valor de tita y hallo f de tita con esta ecuación. Entonces parto con un tita igual a pi, sea tita igual pi radianes. Y reemplazo esta en esta fórmula. Y me da igual pi también. Como resultado me da pi. Fíjense, pi menos seno de pi. Seno de pi es 0. Pi a las 5/3, dividido entre pi a las 2/3. Igual pi. Esto es. Pero este valor es mayor que 2,86. Entonces, tita tiene que ser menor que 3,1416. Entonces yo supongo, sea tita igual 2,90 radianes. Por lo tanto, f de tita igual me da 2,51. Menor que 2,86. Entonces, tita tiene que ser mayor que 2,90, dice. Mayor. Sea tita igual a 3 radianes. Yo me estoy dando un valor y me resulta f de tita 2,76. Menor que 2,86. Entonces, tita tiene que ser mayor que 3. Y así, haciendo ajustes, llegamos a este resultado. Tita igual
0,35 radianes. Y es con eso obtengo un F de tita igual a 2,86. ¿Ya? Por lo tanto, el valor de tita que estamos buscando para esto, para cumplir con las condiciones dadas anteriormente, es 3,035 radianes. ¿Ya? Ese es el resultado de tita. Y a continuación ya podemos calcular todos los parámetros geométricos e hidráulicos, ¿no? Y ahí están los parámetros geométricos e hidráulicos resultantes. Y luego caracterizar el flujo en el canal, ¿no? Caracterizar, que esto ya lo hemos resuelto, ya lo hemos hecho, una y otra vez. Estimados jóvenes y señoritas, en esa forma se utilizan estas ecuaciones. Realmente es algo muy sencillo, ¿no es cierto? Muy sencillo utilizar esto. Entonces, pero ustedes tienen que practicar, tienen que familiarizarse con las ecuaciones, ya que les he mostrado. Tienen que familiarizarse y para ello, entonces, tienen que practicar. En primer lugar, para practicar aquí en estos apuntes que yo he elaborado para ustedes y que lo tienen en la plataforma Moodle. Y en segundo lugar, pues, pueden utilizar también, como les había dicho, ¿no? Van a utilizar el libro de Shawn, ¿no es cierto? El libro de Shawn, que yo les he mostrado ya. En el capítulo 10, ahí tenemos la hidráulica de los canales. Y ahí tenemos N ejercicios, estimados jóvenes y señoritas. Ya, ahí vamos a ver. Ahí está la hidráulica de los canales. Y ahí empiezan ya los ejercicios. Ustedes van a resolver los ejercicios de acuerdo a lo que yo les he enseñado. ¿Ya? Se va a cortar, ¿ok? Ya, se va a cortar. Bueno, ahí ya les he mostrado, pero el libro de Shawn, capítulo 10. ¿Ya? ¿Ok? Libro de Shawn, capítulo 10. ¿Ya? Entonces ahí ustedes van a ver numerosos ejercicios. ¿Ya? Que, a ver, vayan ustedes resolviendo de acuerdo a lo que yo les he mostrado. ¿Ya? Adecúen los datos que tienen ahí, adecúenlos a la forma como yo les he presentado. ¿Ya? Y sigan los pasos que yo les he mostrado, con las ecuaciones que yo les he dado, ¿no? Ahí está, flujo en canales abiertos, capítulo 10. ¿Ya? Eso es. Muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces es a practicar, practicar y practicar. Y así ustedes van a estar capacitados para resolver así cualquier problema del flujo permanente y uniforme en canales. ¿Tienen alguna duda o pregunta, jovencitos, señoritas? Ulises, ahí otra vez se cancela. ¿Alguna duda, jóvenes? Ingeniero, una consulta. Si en el caso tuviéramos, por algún motivo, dos incógnitas para hacer en nuestro ejercicio, creo que el Lexi se puede hacer, ¿no? Pueden hacerlo. Pueden resolver también, si tienen alguna... Claro, ya para una situación más complicada, digamos, ¿no? Eso lo vamos a ver en otro tema, ¿ya? De la hidráulica de los canales también. Así es. Entonces, ahí ya van a poder ver cómo poder resolver, por ejemplo. Ahora son simplemente problemas con una sola incógnita. Nada más. ¿Ya? Eso es la hidráulica del flujo permanente y uniforme. Así que todavía no se compliquen. Vamos a ir avanzando gradualmente. ¿Ya? Hasta ahí entonces es el analizar el flujo en un canal. La próxima clase ya vamos a ver diseñar canales, es decir, la siguiente aplicación. ¿Ya?
de las ecuaciones de flujo permanente y uniforme. Ya vamos a ver diseñar canales. ¿Listo, ingeniero? Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y practiquen, practiquen y practiquen. ¿Ok?